para ejercer nuestra profesión adecuadamente. No basta con... Yo hace ya 4 años consecutivos que estoy dirigiendo fútbol femenino en Argentina. Tuve la ocasión de trabajar en este tiempo con UBA, que hoy es Defensores de Belgrano, con excursionistas, con Sportivo Italiano, y ahora estoy desde hace un año en un proyecto muy interesante que se llama Club Villas Unidas. Estamos militando en la primera C del fútbol de AFA, una categoría que se restituyó ahora después de muchos años de no existir. Y bueno, que está dentro del marco de la escuela de entrenadores de San Luis Menotti, con lo cual se respira fútbol desde otro punto de vista. Muchas organizaciones sociales que también están, y que tiene un plantel de excelentes jugadoras que fuimos convocando de diferentes espacios. ¿Cómo está armado? Quiero hablar un poquito de cómo está armado el fútbol femenino en Argentina para que tengamos todos y todas un pantallazo general de cuánto es lo que hay por hacer en el fútbol femenino, cuánto es lo que hay para hacer en el fútbol femenino, porque realmente está abriendo un campo laboral para todas las entrenadoras y todos los entrenadores, sumamente importante, enriquecedor y más que nada desafiante. Más que nada desafiante. El fútbol femenino en Argentina está, por un lado, lo que es AFA, y por el otro lado, Consejo Federal. En AFA tenemos hoy 3 categorías: la primera A, que tiene 17 equipos, la primera B, que tiene 22 equipos, y hay 16 equipos en primera C. ¿Sí? Hay más de 50 equipos hoy disputando los distintos torneos de AFA, cuyo torneo de primera división clasifica al equipo campeón para lo que es la Copa Libertadores Femenina, que se desarrolla en una única sede con todos los campeones de las distintas ligas de Sudamérica. O sea, todo lo que organiza Conmebol. Después tenemos la participación de los equipos en las ligas del interior. Hay aproximadamente unas 138 ligas de fútbol femenino que dependen del Consejo Federal y aproximadamente unos 1.300 equipos. Como el número va creciendo constantemente, hablaba ayer con Paola Soto, que es la presidenta del Consejo Federal, me decía que es un número que va creciendo y que cuesta tener una estadística de hoy porque a mañana quizás cambia y crece. Así que después está organizada ahora la Copa Federal, que todavía no dio comienzo, que tendrá la participación de 16 equipos de AFA y 16 equipos del Consejo Federal, un estilo parecido a la Copa Argentina, y se ha iniciado desde noviembre del año pasado una movida bárbara, que es la de generar lo que es el torneo de reserva, que tiene 18 equipos, con clubes de primera A, primera B y primera C, con lo cual estamos empezando a poder fomentar el desarrollo del fútbol juvenil, que todavía no lo tenemos, y el desarrollo del fútbol infantil, que tampoco todavía lo tenemos desde lo que es la competencia formal. Vale decir que hay muchos equipos, hay infinidad de jugadoras con ganas de aprender, con ganas de jugar, con ganas de desarrollarse, muchos padres y madres que están comenzando a acompañar a sus hijas a escuelas de fútbol, a clubes. Ya se está rompiendo ese paradigma de la pelota para el nene y la muñeca para la nena, ya se está rompiendo. Yo le pregunto a mis jugadoras cuál fue el primer juguete que pidieron y siempre pidieron una pelota. Entonces eso quiere decir que hay muchas jugadoras en potencia todavía por sumarse al fútbol femenino. Yo aplaudo eso. En todo lo que es capacitaciones de las redes de AFA, concretamente de AFA Desarrollo, se están generando también capacitaciones online, así que estaría bueno poder consultar eso, porque nos va a dar una continuidad en la capacitación. Ahora bien, yo suelo ir a diferentes
capacitaciones en fútbol femenino y en casi todas lo que se hace es hablar de técnica, hablar de táctica y mostrar los ejercicios de técnica o de táctica, analíticos, globales, estructurales, como sean, hechos por mujeres, por niñas, por adolescentes. Pero yo me pregunto, ¿ahí estamos hablando de fútbol femenino o estamos hablando de fútbol y estamos mostrando a mujeres desarrollando las actividades? Yo considero que estamos hablando de fútbol en general y sería como querer hablar de fútbol infantil y poner niños haciendo los ejercicios, o hablar de fútbol profesional y poner profesionales, en este caso masculinos, si quieren decir que es fútbol profesional masculino. Yo creo que hay que ir por otro lado. Para hablar de capacitarnos en fútbol femenino, creo que hay que saber de qué se trata, la diferencia entre lo femenino y lo masculino. Porque en este caso, femenino, cuando agregamos la palabra femenino a la palabra fútbol, pasa a ser un adjetivo calificativo. Entonces estamos calificando a la palabra fútbol. Por lo tanto, quiere decir que eso tiene unas características diferentes, las cuales tenemos que respetar, tenemos que valorar y tenemos que potenciar en cada acción. No es lo mismo entonces el fútbol masculino que el fútbol femenino. Por lo tanto, no vamos a hablar de técnica y de táctica, sino que vamos a hablar de qué cosas, por lo menos desde mi punto de vista, una entrenadora o un entrenador debe contemplar cada vez cuando está al frente de un equipo de fútbol femenino. Y se me genera otra duda más grande todavía, porque al ver las diferencias que ahora vamos a abordar entre lo femenino y lo masculino, pienso si realmente todos aquellos que abordamos nuestro trabajo también con algún equipo de fútbol masculino, conocemos las características masculinas como para poder potenciarlas y respetarlas también. Es una duda que dejo planteada. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con lo femenino. Acá hay terrenos ineludibles que tienen que ver con la anatomía y la fisiología. Anatómicamente y fisiológicamente, las mujeres y los hombres somos diferentes, ¿sí? Entonces tenemos que, primero, tener en cuenta eso. Para cualquier acción que queramos hacer con un equipo de fútbol femenino, tenemos que tener en cuenta eso. Hay una diferencia vital y enorme, que es el embarazo, ¿sí? Las mujeres pueden quedar embarazadas, los hombres no pueden quedar embarazados. Entonces ahí tenemos también que transcurrir, cuando planificamos, cuando queremos mirar a futuro, tenemos que considerar qué puede pasar. Yo en el último año, en el plantel que estoy dirigiendo actualmente, han habido 5 embarazos. 5. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. 5 embarazos. Con lo cual, de un plantel de 35 jugadoras, ya estoy reduciendo esa cantidad a 30. ¿Sí? Más allá de los nombres de cada una jugadora, de cada jugadora, y de en qué puesto juegan, etcétera, etcétera. Lo cual ya es una problemática, no un problema, una problemática que el entrenador o la entrenadora tiene que considerar en el momento de planificar todo su año. Por otro lado, y esto es una realidad que empieza a acontecer, así como en el fútbol masculino tenemos los futbolistas que acaban de ser padres, y si bien no gestaron a ese hijo en su vientre, acompañan a su mujer, a la madre de sus hijos en la crianza, tenemos jugadoras que forman pareja con otra jugadora o con otra amiga, con otra chica, con su novia, deciden tener un hijo y ese hijo se gesta en el vientre de la compañera de nuestra jugadora. Por lo tanto, nuestra jugadora pasa a ser mamá sin haber gestado al hijo, y entonces va a necesitar un tiempo de estar acompañando el nacimiento de un hijo, aunque no lo haya generado en su vientre. Esas son realidades del fútbol femenino que tenemos que conocer, con las cuales vamos a tener que transitar y las cuales tenemos que tener en cuenta para una planificación, que lógicamente va a ser fluctuante, indudablemente
no siempre los embarazos se pueden planificar, entonces sucede que en el medio del torneo una jugadora se embaraza o se embaraza su pareja y bueno, ahí vamos a saber que van a estar ausentes, sí o sí. Otra característica del fútbol femenino es que las chicas manifiestan su sexualidad, no la esconden, ellas están constantemente manifestando su sexualidad. Cuando hablo, no es en el 100% de los casos, pero hay una tendencia, hay un porcentaje de lo que estamos diciendo que en el fútbol femenino se da siempre. El porcentaje se da siempre, no es que las acciones se dan siempre. El porcentaje de lo que ocurre, que son distintas cosas que voy a contar, es un denominador común en todos los planteles de fútbol femenino. Esta sexualidad manifiesta puede derivar en que formen parejas entre las jugadoras del plantel, puede generar que haya una pareja y que se peleen entre ellas, y que bueno, entonces ahí hay una situación también problemática y que puede ser más o menos complicada. Entonces, cuando eso ocurre, la entrenadora o el entrenador tiene que estar muy atento a cómo afecta eso en el desarrollo general y global de nuestra planificación, de nuestro trabajo, del equipo, del grupo. Entonces, ahí hay cuestiones de anatomía y de fisiología femenina. Y cuando hablamos de anatomía y de diferencia entre el cuerpo del hombre y de la mujer, también tenemos que saber que el cerebro, anatómicamente y fisiológicamente, de un hombre y de una mujer funcionan distintos. Por lo tanto, entramos en el terreno de la emocionalidad. Yo quiero acá contar algunas diferencias entre hombres y mujeres para que como entrenadores y entrenadoras tengamos en cuenta cómo abordar desde la enseñanza del pase y la recepción hasta una cuestión táctica, hasta una cuestión estratégica, hasta cómo hacer un cambio, en qué momento, a cómo dar una indicación, a cómo transitar todo el año. Cuando nosotros hablamos de entrenar, hablamos de lo que tiene que ver con entrenamiento, no solamente físico, sino también mental y emocional. Por eso, en mi cuerpo técnico hay un psicólogo, el licenciado Gustavo Quesada, que es el que lidera las situaciones que tengan que ver exclusivamente con lo emocional. Por supuesto, todo el cuerpo técnico acompaña y también trabajamos alrededor de ese aporte que el psicólogo puede hacer. ¿Qué es lo que produce? Esto me parece importantísimo y elemental que cualquier entrenador o entrenadora que quiera hacerse cargo de un equipo de fútbol femenino lo sepa. Por eso comencé contando cuántos equipos hay, las posibilidades de trabajo que hay, y ahora qué tenemos que hacer, cómo tenemos que estar capacitados para hacernos cargo de un equipo de fútbol, como dije antes, femenino, calificando el fútbol, o sea, estableciendo diferencias. Es un equipo de fútbol con características femeninas, es fútbol que juegan las mujeres. Entonces tenemos que sí o sí saber cómo son las protagonistas de ese juego, indudablemente, y qué características tienen. Por ejemplo, son las hormonas sexuales las que cambian esto entre varones y mujeres, y tiene que ver con los cromosomas y tiene que ver con el sistema inmunológico. Y hay un montón de bases, de diferencias, de bases culturales que nos generan. A los hombres, desde pequeños, nos enseñan a no mostrar las emociones. No llores porque no es de macho llorar. Entonces eso genéticamente va generando una huella. Históricamente al hombre no se le permite llorar y generación tras generación ya el hombre nace con esa huella genética y lo primero que surge es el hombre no tiene que llorar. ¿Sí? Digo, qué cosas, por eso digo, las diferencias culturales. Esto de darle una muñeca a una nena cuando nace es una base cultural. Vos jugás a la muñeca, no juegues a la pelota. No juegues a la pelota porque sos una machona, porque no está bien. Entonces la madre tiene que esconderla del padre para que vaya, pero eso ya está siendo historia antigua, por suerte. Las mujeres realizan mejor la tarea que tenga que ver con el lenguaje, ¿sí? Y el hombre utiliza más cosas que tienen que ver con
con los espacios y con actividades motoras. Es así, es una diferencia. La mujer responde siempre desde el lenguaje, tiene un pensamiento más profundo, recuerda una relación como una historia, como una película de cine, y no como escenas diferentes. Entonces es posible que haya una discusión y que ante cualquier discusión el hombre tenga una tendencia a la agresividad física y la mujer tenga una tendencia a decir frases punzantes o palabras punzantes o traer a la memoria algún hecho histórico puntual. Eso es como reacciona una mujer y como reacciona un hombre. Estoy marcando las diferencias para que aquellos que trabajan también con fútbol masculino y aquellas que trabajan con fútbol masculino se den cuenta que no es lo mismo. Todo es patear una pelota, pero hay que ver cómo llegamos a la transmisión de cómo patear mejor esa pelota. Las mujeres tienen una capacidad mucho más grande que los hombres de discernir las emociones. Tienen una capacidad mucho más grande de discernir tristeza, de alegría. Entonces, eso también es elemental de tener en cuenta que tienen muy presente cómo son las emociones, qué pasa con las emociones y cómo discriminan las emociones. Una característica de los hombres es que, por ejemplo, nos orientamos mejor. Los hombres nos orientamos mejor. Estamos en una ciudad, nos perdemos y automáticamente podemos salir a flote. Ahora, si hablamos de la mujer, es mucho más ejecutiva y tiene una mayor capacidad de empatía. A la mujer le cuesta mucho menos colocarse en el lugar del otro. Por eso ahora vamos a ver después que hay algunas características de lo que tiene que ver con lo que yo llamo ética y estética del fútbol femenino, que tiene que ver con esto, ¿no? con la capacidad de empatía que las mujeres tienen. Y hay algo que me parece importante considerar, porque el hombre automáticamente que le pasa algo lo manifiesta, si está de acuerdo o si no está de acuerdo. La mujer tiene la capacidad de no mostrar enseguida qué es lo que pasa. Ayer estaba viendo un video muy gráfico, lo estaba haciendo una psicóloga, le daba de tomar un jugo muy feo a dos nenes, y los nenes automáticamente, los nenes varones, ¿no? Automáticamente no les gustaba, manifestaban, es una porquería, no me gustó, no quiero más. Hace lo mismo con las nenas, y las nenas que hacen, lo toman, dicen, no, tiene gusto a limón. La verdad que me gustó mucho, pero ¿puedo tomar un vaso de agua ahora? ¿Se lo recomendarías a una amiga? Y dice, sí, se lo recomendaría, claro que sí. La conclusión de esto, ¿cuál es? La mujer, con tal de satisfacer a la persona con la que está, es capaz de llegar al engaño. El hombre automáticamente muestra lo que está haciendo. Es una característica, es una condición, es ineludible, porque esto viene de lo que hablaba al principio, de lo que tiene que ver con la conformación anatómica y fisiológica del cuerpo del varón, del cuerpo de la mujer y por supuesto del cerebro. Entonces funcionamos de formas distintas. Esto tenemos que saberlo como entrenadoras y como entrenadores. Fíjense, hablamos muy poquito de fútbol femenino por ahora, pero estamos hablando de las características de la mujer que todo entrenador y toda entrenadora de fútbol femenino debe conocer. Ustedes dirán, las mujeres lo conocen por naturaleza. Bueno, entonces una psicóloga no sería necesario que estudie psicología porque puede atender perfectamente la problemática de una mujer. Pues no, tendrá que pasar por la universidad, estudiar, recibirse de licenciada en psicología para después poder abordar la problemática de las mujeres que vayan a entrevistarla. Todo es capacitación, todo es capacitación. Así que hombres y mujeres a capacitarse para seguir dirigiendo fútbol femenino. La mujer tiene una mayor capacidad de reflexión, tiene esta pausa, hace una pausa antes de contestar. Repito, estos son porcentajes, ¿no? de probabilidades que esto ocurra. Son probabilidades para que esto ocurra. Ante una situación negativa, la mujer siente tristeza.
automáticamente se mete adentro y se entristece. El hombre se enoja. Y de ahí se derivan algunas enfermedades psicológicas que para la mujer van a ser la ansiedad y la depresión, y para el hombre van a ser conductas antisociales y problemas de adicción. Estas son características de lo femenino y de lo masculino, ineludibles en el momento de hacernos cargo de un equipo de fútbol femenino. Y después, con respecto a la comunicación no verbal, la comunicación gestual, nosotros como entrenadoras y como entrenadores tenemos esa posibilidad de liderazgo, y como personas tenemos la posibilidad siempre de la utilización del lenguaje para transmitir lo que querramos transmitir. Pero también tenemos lo gestual, y tenemos que saber que cuando estamos al frente de un grupo de jugadoras, nuestro lenguaje corporal en un 90% va a ser captado por las mujeres, y con los hombres eso pasa solamente en un 40%. Vale decir que de 10 jugadoras que tengamos nosotros, va a haber 9 que interpreten desde nuestro lenguaje gestual el mensaje que estamos dando, las emociones que estamos transmitiendo de nuestro lenguaje gestual. Y sin embargo, si tenemos 10 jugadores de fútbol masculino, solamente 4 van a poder interpretar nuestro lenguaje gestual y las emociones que estamos transmitiendo. Vale decir con todo esto que es un pantallazo, por supuesto. El especialista o la especialista en esto es una psicóloga o un psicólogo. Lo que yo quiero transmitir en esta charla de fútbol femenino es que justamente lo que tenemos que lograr es capacitarnos en este aspecto también, no ser unos genios y unas genias en cómo juega nuestro equipo y cómo se para en la cancha y con nuestra idea de juego. Y qué técnica ganadora, y qué técnico ganador, gano todos los partidos, entonces ahora sí yo puedo dirigir fútbol femenino. No, porque como personas y como profesionales que estamos a cargo de grupos, vamos a estar en un momento a cargo de fútbol infantil de niños, y ahora se puede generar el fútbol infantil femenino, de fútbol juvenil masculino o femenino, de fútbol profesional masculino o femenino, de una selección. Hoy Argentina cuenta, después de muchísimos años, con una selección sub-15, una selección sub-17, una selección sub-20 y una selección mayor. Y eso es brillante, porque entonces quiere decir que tenemos futuro. Bueno, a esas selecciones las chicas van a tener que llegar formadas por entrenadoras y entrenadores que se hayan capacitado en fútbol femenino. Hoy, para formar una categoría sub-15, sub-17, incluso la sub-20, la selección está haciendo pruebas abiertas, y eso no debiera ocurrir en un país como la Argentina, donde la genética futbolística es enorme, y por genética los habitantes de la Argentina y las habitantes de la Argentina nacemos futbolistas. Hay conclusiones de congresos de entrenamiento en los que se sostiene que si una persona quiere hacer récord mundial en alguna disciplina del atletismo, deberá buscarse ser hijo o hija de 2 campeones olímpicos para poder ser mejor deportista. Entonces vale decir que la genética tiene mucho que ver en esto, y en Argentina la genética es algo que no se envidia en un montón de países. Por lo tanto, hay genética también para las jugadoras. No estábamos hablando solamente de la genética en futbolistas hombres. Las chicas que nacen del mismo matrimonio que tiene un jugador de fútbol brisante tienen la misma genética, entonces puede ser una jugadora de fútbol brisante. Lo que hay que hacer para que esa jugadora de fútbol en potencia llegue a ocupar un rol fundamental en un equipo trascendente a nivel internacional, y ni que hablar en una selección, tiene que estar formada por profesionales formados en fútbol femenino. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a hablar un poquito, para no extendernos mucho en el tiempo, con lo que tiene que ver con qué pasa con las futbolistas.
a la hora de entrenar. Ya dijimos, trabajar técnica, trabajar táctica, es como trabajar con cualquier grupo de fútbol, de futbolistas, adaptándonos a la edad que tengan, a las cualidades técnico-tácticas y a la formación previa. No hay otra, eso es igual, eso es fútbol, eso es dirigir fútbol. El fútbol femenino es otra cuestión distinta al fútbol masculino, al fútbol infantil, al fútbol juvenil, como en cada área. Es diferente. El fútbol femenino, si es con nenas será de una forma, si es con nenes será fútbol masculino. Pero el fútbol es siempre el mismo, el eje es siempre el mismo. Ahora, lógicamente, si hablamos al principio de diferentes formas fisiológicas y anatómicas, yo ahora estoy estudiando otras posibilidades del movimiento que tienen las mujeres a través de un método de danza, porque entiendo que si profundizamos, muy probablemente vayamos a encontrarnos con diferentes características, diferentes formas de llegar a ejecutar un movimiento. Hasta ahora estamos manejándonos de la misma forma y armando la misma metodología que armamos siempre con el fútbol masculino. Bueno, yo creo que es momento de profundizar y empezar a ver, por ejemplo, en la danza, donde sí o sí hay movimientos diferentes y se trabaja a partir de ejecución de movimientos diferentes entre el hombre y la mujer. A partir de la danza estoy haciendo ahí alguna investigación para poder mejorar el movimiento de las futbolistas y la ejecución. Bueno, llevará un tiempo de investigación hasta llegar a las conclusiones. Algunas características que tienen las futbolistas. Aceptan al DT. Esto tiene que ver muy posiblemente con la cultura futbolística que las chicas traen, que consideran que quien está al frente de la actividad, por ser entrenador o por ser entrenadora, tiene mayor experiencia y automáticamente aceptan. El hombre no siempre acepta, el hombre es más cuestionador. Las mujeres están aprendiendo el aprendizaje, para ellas es un desafío aprender algo. ¿Por qué? Porque justamente con esta necesidad que es imperativa y que está bárbaro que se genere y que a veces se manifiesta mucho más en unas que en otras, las chicas quieren aprender para insertarse en la sociedad y para demostrarle a la sociedad y sobre todo en Argentina al mundo futbolero tan manejado por hombres, que ellas son capaces también de hacer. Y estos días estamos todos viendo videos de desafíos con habilidades con una pelota y la verdad que yo vi muchas chicas haciendo más jueguitos que mis compañeros de fútbol, les puedo asegurar. A mí no me asombra porque lo vivo todos los días, por suerte. Sin embargo, socialmente estamos asombrándonos. Y esta lucha tiene que ver con esa diferencia entre feminismo y machismo, ¿no? Que tenemos que tener en claro, porque hay hombres que pueden adherir a alguna cuestión que tenga que ver con el feminismo y hay mujeres que puedan adherir a alguna cuestión que tenga que ver con el machismo, porque ni el feminismo es cuestión de mujeres ni el machismo es cuestión de hombres. El feminismo es un intento de reconocer que hay personas que existen, personas no reconocidas socialmente, busca siempre la igualdad de derechos y el machismo busca la imposición de un género sobre otro. Ahí no estamos hablando ni de hombres ni de mujeres, estamos hablando de tendencia machista y tendencia feminista. Y esto de las chicas aceptar y esperar el aprendizaje tiene que ver con este formato de querer ocupar espacios que todavía les son negados. Lo tienen, ahora falta que socialmente se le terminen de conseguir algunos permisos que pareciera que todavía hay que pedir, aunque cada vez están con menor fuerza esa necesidad de otorgar un permiso. ¿Quién es quién para otorgar un permiso, no? En este caso. Tenemos que saber, cuando nos hacemos cargo de un plantel de fútbol femenino, que hay algunas cuestiones que escucho siempre de mis colegas, tanto mujeres como hombres, como una queja, y
Los argentinos tenemos esa característica tanguera, ¿no? Como dice el tango, he llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Entonces, ¿para qué fuiste a la casa? Si sabías que no iba a estar. Bueno, esa cuestión tanguera que tenemos nosotros en Argentina nos hace que esto que voy a contar ahora, como entre comillas, negativo, es una realidad con la que nos encontramos y lo que hay que hacer es saber que existe, ver cómo podemos hacer mientras intentamos cambiarlo, pero también ver cómo transitamos el camino con estas cuestiones. ¿Las chicas van a faltar a los entrenamientos? Sí, van a faltar a los entrenamientos. ¿Las chicas van a faltar a los partidos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo van a faltar a los partidos? Sí, faltan a los partidos. Faltan a los partidos, sí. Es muy común que el equipo que tuvimos armado el último día de entrenamiento y lo pensemos para jugar el domingo, tengamos que cambiarlo en el micro mientras vamos a la cancha porque alguna de las chicas nos avisa que no va a venir. ¿Van a abandonar el proceso? Sí, van a abandonar. En el medio del río van a bajarse del caballo y van a volver a la orilla. Y ya está. Y no vamos a tener chance de recuperarlas porque se negaron y no vuelven más. ¿Van a fluctuar entre abandonar y continuar? Sí, también. Lo cual está incluso más problemático de resolver para entrenadoras y entrenadores que cuando dejan el proceso. Porque cuando una jugadora abandona el proceso, sabemos que no contamos más con ella. Sabemos que no contamos más con ella. Ahora, cuando se va y vuelve, es peor, porque entonces no podemos discernir entre si vamos a contar con esa jugadora o no, y además se generan conflictos en el mismo grupo, porque nos pone a nosotros en una dicotomía de resolver cuestiones que tienen que ver con si las incluimos o no en el equipo, porque lógicamente hay muchas compañeras que no ven eso como algo positivo. Entonces, esto es lo que va a ocurrir con un equipo de fútbol femenino hoy en nuestro país, en Argentina. Si sabemos que eso va a ocurrir, como también hablábamos antes, de saber que van a manifestar su sexualidad y que por lo tanto es probable que nosotros estemos sabiendo que hay dos chicas que eran novias y que ahora se pelearon y ya no son novias y que puede afectarlas en su rendimiento, como conocer también que el embarazo es parte de lo que nos vamos a encontrar, entonces vamos a poder transitar bien nuestro rol como entrenadoras y entrenadores de fútbol femenino. ¿Qué cosas son positivas, por llamarlo de otra forma? Las pibas nunca bajan los brazos en un partido, jamás. ¿Sabes cuándo? Cuando están convencidas de su capacidad futbolística. Cuando ellas están convencidas que lo que están haciendo en una cancha es correcto y el técnico les marcó una idea de juego y ya saben a qué van a jugar. Cuando digo idea de juego no estoy hablando del 4-3-3, 4-4-2-2, 1-1, porque me suena más a números telefónicos que a un orden táctico, ¿sí? Si bien son muy disciplinadas tácticamente, lo importante acá que quiero dejar bien claro es que las pibas nunca bajan los brazos. Y así se dan partidos de muchos goles. Partidos de muchos goles. El equipo mío actual tiene un promedio de 2,4 goles por partido. Y van al frente, y van al frente, y van al frente. Y bueno, hemos dado vuelta a muchos partidos. Hemos tenido partidos de 9 goles. La verdad que es divertidísimo. Como espectador, el fútbol femenino es magnífico. Ahora, si vamos a verlo con un ojo de ver fútbol, de comparar el fútbol masculino con el fútbol femenino, ahí apagá el televisor, ponete a ver fútbol femenino y dedicate a disfrutar de lo que pasa con las chicas jugando al fútbol. Decía que las chicas son obedientes tácticamente, lo que presentan a veces es que se distraen. Por esta falta de entrenamiento desde pequeñas, que hay algunos detalles que no tienen en cuenta, entonces ejecutan una jugada y se quedan observando. Eso es una característica, ¿no? Ejecutan una jugada, dan un pase y se quedan mirando qué es lo que pasa en lugar de ir a buscar la devolución, por ejemplo, o de picar al vacío, en fin. O de hacer el relevo para la compañera que se fue al ataque, que recibió su pase, etcétera, etcétera. Otra característica del fútbol femenino es que los entrenamientos son muy divertidos. Cuando le pisan a la pelota, no se enojan, se ríen. Se ríen, las chicas se ríen. Le pisan a la pelota y se ríen. ¿Por qué? Y bueno, porque están disfrutando. A nosotros como entrenadores y como entrenadoras a veces nos da un poquito
poquito de bronca, ¿no? Queremos decir, enojate con vos si no te salió para que te salga mejor. Ahora, decididamente ellas se divierten jugando, se ríen mucho, se divierten muchísimo y si sabemos disfrutar de eso, como entrenadores y entrenadoras vamos a divertirnos mucho entrenando mujeres. La verdad es que hay características del juego, lo que podríamos llamar ética y estética. No hacen tiempo. Las chicas están ganando por 1-0, faltan 5 minutos y no hacen tiempo. Sacan el lateral rápido, patean el córner rápido, la arquera saca rápido, quieren hacer otro gol. No manejan esos tiempos. Tienen esa ganas de ir y hacer goles. Y también se dan resultados insólitos. Si yo digo que hay equipos que le ganan 16-0 a otros en primera división, muchos que no están al tanto de esto van a decir, no puede ser. Al 5-0, 6-0 sacamos el pie del acelerador y ya está, listo, ya está. Tenemos la pelota y que pase el tiempo y ya está, sumamos 3 puntos. No. Las chicas hacen el 16º gol y lo gritan como si fuera el primero. Es estética, es ética del fútbol femenino, es así. Y ojo, porque las que no hicieron ningún gol no empiezan a pegar patadas y se enojan. No es una característica general. Por supuesto hay quienes se enojan, por supuesto hay que el gol número 16 no lo festejan. Lo que digo es que esto se da mucho y quien sigue fútbol femenino me va a dar la razón porque hay muchos resultados abultados en cantidad de goles, lo cual marca otra realidad, que es a veces una gran diferencia entre lo que acontece en algunos clubes con respecto a otros, ¿no? Donde el apoyo dirigencial en uno es total y en otros es casi nulo, donde la posibilidad de conseguir jugadoras en uno es absoluta y en otro es muy poca, donde el maltrato que se les da a las chicas desde no ofrecerles un buen vestuario, buenas pelotas, una buena cancha, un buen micro. Bueno, un buen micro sería que le están dando un micro, ¿no? Por lo general no le dan un micro, por lo general tienen que poner la plata de su bolsillo para contratar micro. Entonces, ese destrato que hay hacia el fútbol femenino, porque hay muchas personas que todavía no llegaron a ver la importancia que esto tiene y la trascendencia que va a tener en algunos años más, que no van a faltar mucho porque cada vez esto crece mucho más. Bueno, ese destrato hace que las chicas vayan abandonando y ocurre entonces que después hay planteles de 35 jugadoras que terminan con 11. Yo no me quejo cuando las chicas no van a entrenar. Sí alzo un poquito la voz cuando se me limita, cuando se nos limita a todos los que trabajamos en fútbol femenino y a todas, esto de la cantidad de 35 jugadoras para integrar un plantel y que no podamos tener, en el caso de la primera C actualmente, más de 3 jugadoras extranjeras. Cuando yo llamé a pruebas para mi club actual, teníamos 12 chicas extranjeras jugando y jugaban las 12 realmente bien. Sin embargo, tuvimos que quedarnos solamente con 3 de ellas. Y esto limita el crecimiento del fútbol. Yo creo que en alguna categoría, como la primera C, esto podría ampliarse y podría permitirse un número mayor de chicas extranjeras para enriquecer el fútbol, para enriquecerlo. No hay todavía en una primera C femenina cuestiones de espacio laboral, como para decir, se prioriza a las jugadoras nacionales por encima de las jugadoras extranjeras, por la oferta laboral que hay y para favorecer la oferta laboral para las argentinas nativas. Creo que tendríamos que mirar un poquito más globalmente y favorecer esto de incorporar alguna jugadora extranjera más en los planteles, sobre todo en las categorías de ascenso. Pero es una reflexión personal, porque veo que después ocurre esto del abandono y digo, bueno, quizás un plantel más amplio sería más positivo. Hablando de lo que es la ética y la estética, y acá viene a colación de lo que charlaba yo antes de la empatía que las chicas tienen, cuando se lesiona alguna en la cancha, ya sea del propio equipo o del equipo contrario, son varias las que van a asistirlas. No es que
la dejan ahí tirada. A veces pasa, que le dan un patadón y dan media vuelta y se van esquivando la amarilla o la probable roja. Pero mayoritariamente se ve esto, que ante alguna que se lesionó o que manifiesta dolor, son varias las que se acercan de ambos equipos para intentar asistirla, si bien está el médico, que es quien corresponde que haga eso. Muchas chicas desconocen todavía cuestiones reglamentarias, o sea, no sacan provecho de las cuestiones reglamentarias, o por desconocerlas cometen errores que nada, el ingresar en zona de offside es algo muy común y pierden posibilidades de sacar ventaja deportiva, porque si espero a la línea de la última defensora para picar, seguramente voy a contactarme con la pelota y el gol va a ser válido. Esto tiene que ver con la formación, con la falta de formación. Entonces, también nosotros tenemos que hacer hincapié, como entrenadores, en la transmisión de cuestiones de reglamento. ¿Sí? Hay muchos errores que tienen que ver con el saque lateral. Y esto tiene que ver con algo que voy a hablar ahora. Y que tiene que ver con algunas similitudes. A mí no me cabe esa de no comparar. ¿Por qué no? Si yo tengo que establecer paralelismos como entrenador para ver qué elementos, qué herramientas tengo para poder trabajar y para poder mejorar el desempeño de mi equipo. Entonces, yo llegué a la conclusión que el fútbol femenino tiene algunas cualidades similares al fútbol infantil masculino. Sobre todo en lo que tiene que ver con la fuerza y sobre todo con lo que tiene que ver para algunas situaciones particulares del juego. Una de las jugadas o de las situaciones de juego más conflictivas y de mayor peligro para el arco propio en fútbol femenino es el saque de meta propio. El saque de meta propio es un conflicto a resolver y hay que trabajar mucho en el saque de meta propio. ¿Por qué? Porque no muchas jugadoras tienen potencia suficiente como para llegar con la pelota lanzada en el aire hasta la mitad de cancha, porque a veces el tiro no solamente es corto, sino que es defectuoso, y porque, por otro lado, tenemos muchos entrenadores y muchas entrenadoras que se aprovechan de esa situación y acosan al equipo que está por sacar, acosan deportivamente al equipo que está por sacar para aprovecharse de ese error. En lugar de hacer una presión estratégica, hacen una presión posicional y bueno, a veces se saca ventaja y eso es algo que como entrenadores y entrenadoras tenemos que resolver. También pasa en los tiros libres. En el fútbol infantil masculino, muchos entrenadoras y entrenadores se aprovechan de aquel chico que patea muy fuerte, que es el más grandote. Entonces el mismo pibe saca de meta, patea los córneres, patea los tiros libres y a veces hasta hace los laterales porque tiene más fuerza. Bueno, justamente para generar un fútbol femenino más estético y que sea el espectáculo que todo espectador quiere ver cuando se sienta en la platea para ver el fútbol, no deberíamos potenciar a una sola jugadora para sacar ventaja de eso, sino que deberíamos potenciar a varias jugadoras y proyectar a varias jugadoras y generar especialistas, ¿no? En quién patea el córner, en quién patea el penal, quién patea el tiro libre, quién hace el saque de meta, y que tenga que ver muchas veces con su posición en la cancha, porque si la número 2, que juega de líbero, que juega a 10 metros de la arquera, tiene que sacar de meta, después tiene que patear el tiro libre en la media luna y también la ejecutante de los corners, estamos generándole un desgaste físico importante y tenemos que hacer una distribución táctica muy distinta para poder solventar esa falencia, ¿no? De esa jugadora que está constantemente mutando de espacio. Esa es una condición del fútbol femenino que como entrenador yo me planteo siempre cómo gestar nuevas pateadoras y cómo gestar diferentes goleadoras y que todas vayan teniendo condición. Yo estoy muy orgulloso porque en el equipo que dirijo actualmente, Villas Unidas, si bien tenemos este promedio de 2,4 goles por partido y hay dos jugadoras que se destacan por ser las más goleadoras, han hecho goles más de 10, 12 jugadoras. Y bueno, eso habla de esto de que nunca bajan los brazos, que quieren seguir, que quieren perfeccionarse
y que todas buscan llegar a esa instancia. Otra cosa que nos vamos a encontrar en el fútbol femenino es que algunas chicas no aceptan bajo ningún punto de vista ocupar otro espacio en la cancha. No lo aceptan, no quieren saber nada. No quieren saber nada. El hombre agacha la cabeza, va, juega. Si jugó bien, se queda ahí. Y si no le salió tan bien lo que él pensaba hacer, le dice, bueno, mister, mire, profe, la verdad que no me siento cómodo ahí. Pero primero va y lo hace. Hay jugadoras que no lo aceptan. Y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Nosotros creemos ver en una jugadora una potencial jugadora, valga la redundancia, que puede ocupar otro lugar en la cancha al que habitualmente ocupa, porque la vimos desenvolverse de alguna forma particular y con nuestro ojo profesional entendemos que puede llegar a ocupar otro puesto bien, y de repente la jugadora no quiere hacerlo. Pero contrariamente a eso y contrariamente a lo que pasa en el fútbol masculino, me interesa establecer estas diferencias porque todos somos entrenadores y entrenadoras y tenemos que estar capacitados para dirigir fútbol masculino y fútbol femenino. Algunas jugadoras, contrariamente a lo que pasa con algunos jugadores masculinos, piden jugar directamente en otra posición. Y esto puede ser porque a lo mejor ven que en la posición que están jugando aparecieron otras jugadoras que pueden quitarle el puesto, o porque ven que hay algún puesto en el que no tenemos tantas jugadoras para reemplazar en caso que sea necesario, y solidariamente, o con ellas mismas, o con el grupo, piden jugar en otra posición. Con eso también nos vamos a encontrar en el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene una característica de tener mucha valentía. Y yo hice una prueba en la pretemporada, porque ya había visto que otros entrenadores y entrenadoras lo habían hecho, y en la de hacer un partido entre un equipo femenino, en este caso el que yo dirijo, con un equipo masculino. Y como hay cuestiones que tienen que estar equiparadas por esto de la diferencia anatómica y fisiológica, he visto técnicos y técnicas que eligen jugar con categorías juveniles, masculinas, ¿no? Enfrentar a su equipo de primera división con categorías juveniles. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con un equipo senior de Boca, con jugadores de más de 50, 55 años, y manejamos la sorpresa. Esta experiencia quiero contarla porque es muy, muy rica. Hasta el instante exacto en que iba a comenzar el partido, mis jugadoras no sabían contra qué equipo iban a jugar ese partido amistoso, porque queríamos probar. Esto lo charlamos mucho con Gustavo Quesada, con nuestro psicólogo, y con Mauro Portillo, mi ayudante de campo y entrenador de arqueras. El factor sorpresa y ver cómo las chicas iban a reaccionar, ¿no? Porque queríamos probar ese temple de enfrentarse a una situación desconocida. Y lo asumieron con una valentía enorme y enfrentaron de igual a igual al equipo de hombres, de exfutbolistas, y sirvió muchísimo porque el futbolista senior ya no corre tanto, hace circular más la pelota, y bueno, era también una instancia de enseñanza. Por eso digo que las chicas son muy valientes, se atreven a muchas cosas, y eso hay que saberlo para exigirlo y para contar con ese valor, con ese plus que la mujer tiene en el momento de jugar al fútbol. Ahora, ¿qué pasa con las entrenadoras y entrenadores? Y con esto ya vamos cerrando la charla. Por lo general, en la jerga futbolera, al entrenador o entrenadora de fútbol femenino se lo minimiza. Del mismo modo que se minimiza al que trabaja con categorías formativas, ¿no? Al que después se le agradece por haber formado, por haber llenado la primera de tantos jugadores de la cantera, pero mientras tanto se lo minimiza. Bueno, con los técnicos y técnicas de fútbol femenino también. Parece como que es una categoría inferior, ¿no? Como que es un nivel por debajo de la media dirigir fútbol femenino. Bueno, si vemos todo lo que yo estuve contando antes, parece que no es tan sencillo y que hay que capacitarse un poquito para dirigir fútbol femenino. Por lo tanto, esto de que tenga menor valía entrenar mujeres, no lo comparto en absoluto. Se nos circunscribe al fútbol femenino.
Bueno, puede ser una especialidad, pero un médico clínico atiende distintas patologías, distintas edades, y es médico siempre, y el entrenador deportivo tiene que estar preparado y tiene que estar preparada para dirigir cualquier equipo. Después se especializará por una cuestión de gusto, por una cuestión de empatía con la disciplina, pero no está bueno que se estigmatice a nadie. No todos los entrenadores varones se animan a dirigir fútbol femenino, y es muy probable que sea la misma razón por la cual muchas entrenadoras mujeres no se animan a entrenar equipos masculinos. Tiene que ver con el vestuario. Muchos colegas, hombres, me dicen, pero ¿cómo manejas el vestuario? Es muy sencillo. Yo tengo que estar en el vestuario en el momento en el que tengo que estar, que es cuando tengo que dar la charla técnica y nada más. No tengo que quedarme mientras se bañan, mientras se cambian. Salgo del vestuario, así de simple, salgo. Estoy en la instancia que tengo que estar, y si tengo compañeros hombres en el cuerpo técnico estarán en ese momento, y si hay una utilera es quien se quedará para asistirlas, y si hay una profe y quiere quedarse en el vestuario podrá quedarse. Es así. El técnico o la técnica tiene que estar en el vestuario en el momento que cumple su rol, que lidera esa situación. Después se puede ir y bueno, y nos vamos y listo, y no hay que tenerle miedo a eso, de cómo manejar el vestuario, en el sentido de cuándo entrar y cuándo no entrar. ¿Qué hago antes de entrar? Si las chicas todavía están cambiándose, golpeo, pregunto, ¿puedo entrar? Una de ellas ve que está ocurriendo adentro, no, profe, espere, profe, ahora puede pasar, y se acabó, y listo, y está. Es muy sencillo, muy sencillo. Después hay otra característica, hablando del vestuario, que las chicas no se bañan. No se bañan, y tiene que ver posiblemente con la sexualidad. Hay que conversarlo mucho con ellas, porque no se bañan ni después de entrenar ni después de los partidos, muchas. Hay otras que no, hay otras que se bañan sistemáticamente. Eso es una condición sobre la cual también tenemos que trabajar. Tiene que ver con la sexualidad, y tiene que ver con que todavía no hay una infraestructura determinada para algunos requerimientos que el fútbol femenino tiene. Todavía no está armado eso. Últimas consideraciones. ¿Hay alguna tendencia a decir, a opinar y a transmitir la idea de que un cuerpo técnico de fútbol femenino tiene que estar integrado al 100% por mujeres? Entonces sería lo mismo que decir que un cuerpo técnico masculino tiene que estar integrado, un cuerpo técnico de fútbol masculino tendría que estar integrado solamente por hombres. Entonces las mujeres deberían ir, si tienen alguna carie, a atenderse a una odontóloga mujer, y el hombre a un odontólogo hombre. Considero que no es así. Considero que lo más enriquecedor para conformar un cuerpo técnico femenino, que no siempre puede lograrse, tendría que ser la tendencia, es conformar un cuerpo técnico mixto. Lo mismo para el cuerpo técnico masculino. Todos se llenan la boca hablando, todos, cuando digo todo, por exagero, pero con el River de Marcelo Gallardo se ha puesto mucho acento en la participación de esta doctora que se especializa en trabajar con neurociencia, y que muchos jugadores cuando hacen un gol o cuando salen campeones van y se abrazan a ella. Bueno, porque está integrando el cuerpo técnico, porque está ahí, porque está participando, se la reconoce, se la valora, y es un aporte femenino a un equipo de fútbol masculino. Bueno, creo que el cuerpo técnico siempre, fútbol femenino y fútbol masculino, tiene que estar integrado por cuestiones de género mixtas, por hombres y por mujeres, para que cada uno pueda aportar su experiencia, sus vivencias y sus conocimientos. Y me remito a un montón de ejemplos, ¿no? Hay técnicas que dirigen fútbol masculino, hay técnicos que dirigimos fútbol femenino, y después tenemos ejemplos muy locuaces, muy firmes, sumamente exitosos a nivel deportivo. Bueno, ha habido entrenadoras mujeres en equipos de la NBA. Hay un sinfín de entrenadoras mujeres de récords atléticos olímpicos. Y lo mismo a la inversa.
Hay un montón de entrenadores hombres que han entrenado récords olímpicos y mundiales femeninos a nivel atletismo. Tenemos el caso de nosotros de Cachito Vigil y Carlito Retegui con las Leonas y Hernán Ferraro con las Panteras, la selección de vóley. Entonces creo que no hay que circunscribirse a eso. Bueno, con esto estoy cerrando esta charla. Es un poco difícil responder preguntas ahora porque empiezan a surgir y salen rápido, pero vamos a intentar si hay alguna hablar de esto, ¿no? Johnny Villarreal me pregunta cuando hablo de no aceptar el puesto que se le quiere designar. Estás hablando de una primera, bueno, yo lo cuento en función de una primera división, donde nosotros al no tener un plantel amplio, sobre todo cuando empiezan a ocurrir las ausencias, vamos necesitando potenciar esa necesidad de jugadoras multifacéticas para poder cumplir esos errores que hay. Fabián D'Amico me está preguntando si se aceptan jugadoras sordas o hipoacúsicas. Sí, de todas formas va a haber una charla mañana sobre fútbol inclusivo que va a dar Gustavo Caik y quizás él tenga respuestas más concisas sobre ese punto. Yo, bueno, vuelvo a agradecerle a Túa esta posibilidad en nombre de Palito Brandoni a todos quienes están ahí activos, porque es magnífico poder estar aquí trabajando. Malena me pregunta en fútbol infantil cuál es el fundamento en el cual se basa más a la hora de la práctica. Yo creo siempre que el futbolista y la futbolista tiene que desarrollar mayoritariamente la técnica. Cuando desarrollemos mayoritariamente la técnica, mejores jugadoras y jugadores vamos a tener, sin duda que sí, sin duda. Eso de trabajar la técnica siempre, desde el juego, dejarlas que jueguen con la pelota. No, cuando hablamos de fútbol infantil, bueno, sería lo mismo fútbol infantil masculino que fútbol infantil femenino. En fútbol infantil, y le decimos, vamos a hacer tal trabajo. ¿Cómo trabajar? Si la actividad principal del ser humano y sobre todo del niño y de la niña es jugar. Desde el juego, siempre desde el juego. La técnica se aprende jugando. Nosotros hemos aprendido a jugar al fútbol y después fuimos futbolistas profesionales por haber jugado primero en el empedrado donde la pelota picaba para cualquier lado y había que dominarla. O la pelota era una pulpo de goma que picaba mucho y que había que bajarla para poder hacer un pase preciso. Entonces siempre el trabajo de la técnica. El profe Rodríguez, que desde Miami siempre sigue mis charlas. Y acá el profe me está contando que en Estados Unidos, claro, el desarrollo del fútbol femenino transcurre fundamentalmente en las escuelas, forma parte de la currícula de estudio de las escuelas y eso es lo que nosotros deberíamos tener, ¿no? Que es algo por lo que Túa está bregando, sobre todo el nene Manberto que está metido ahí en el tema de capacitación, que el fútbol sea materia en las escuelas y ahí el fútbol femenino tendrá también una gran posibilidad de desarrollo, inclusive en lo que es el desarrollo del fútbol mixto a edades tempranas, ¿sí? Perfectamente pueden competir y jugar equipos mixtos y cuando uno es más grande es maravilloso jugar un partido de fútbol mixto. Y muchachos, yo les recomiendo, así me acerco, que no se escucha nadie, no subestimen a las pibas jugando un picado de fútbol porque entre nosotros le van a pintar la cara. Así que tengan mucho cuidado con eso. Cintia me pregunta, ¿se trabaja con variedad de edades? Cuando es mucha la diferencia en años, ¿cómo recomendás trabajar? Bueno, en una primera división hay diferencia de edades. En el fútbol masculino amateur por ahí no hay tanta diferencia. Se suele tener menos participación de juveniles, pero actualmente yo tengo chicas de 15 años y chicas de 36. Y la verdad es que en primera división no hay posibilidad de trabajar por edades. En primera división se trabaja con todo
con todo el equipo, se ensaya lo que pretendemos que ocurra el día del partido y ahí no, por lo menos yo no trabajo por diferencia de edades, trabajamos a veces por diferencias de puestos, por diferencias de condiciones técnicas para potenciar algunas y mejorar otras, en fin, pero ese trabajo de diferenciar las edades se tiene que hacer en categorías juveniles, por eso es menester implementar categorías infantiles y juveniles cuanto antes en Argentina, en todos los clubes. Es necesario infraestructura, bueno, pero si se desarrolla el fútbol infantil sin estructura en cuanto a su versión masculina, también podemos hacerlo con el fútbol femenino, es cuestión de lanzarse. A ver si tengo alguna otra más. Bueno, ahí no hay preguntas en este momento, hay comentarios, voy a tratar de Armando me pregunta si piensas dividirlos por categoría. No sé a qué te referís, Armando, exactamente con dividir por categoría. Si fuese por edades, por supuesto que hay que trabajar por edades. Nada, eso. Creo que sí, que es necesario trabajar en categorías juveniles, en categorías infantiles. Es elemental que podamos tener eso para que cuando las recibimos en primera división a las chicas no tengamos que estar transmitiéndole lo que significa y la importancia y la belleza que tiene entrar por un túnel y salir a un estadio, que no tengamos que estar contándoselo para que lo valoren, sino que estén esperando ese momento. Entonces pasa esto con el fútbol femenino, gracias Palito, ahí veo que me estás saludando, Palito Grandoni. Digo esto, a nosotros nos mueve la pasión en el fútbol. En Argentina somos apasionados por el fútbol, no por nada tenemos 2 campeonatos del mundo a nivel selección, 6 campeonatos del mundo a nivel juvenil, hablo de fútbol masculino. Entonces, ¿por qué no pensar en un fútbol argentino femenino campeón del mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo en campeón sudamericano? ¿Por qué no? Si tenemos todo el potencial. Vuelvo a repetir, la hermana de Lautaro Martínez, no sé si Lautaro tiene una hermana mujer, pero digo, tiene los mismos padres, tiene la misma carga genética. Entonces habrá que incentivarla, habrá que estar con ella, en fin, permanentemente, para que lleguemos a tener una selección campeona del mundo. Y las chicas llegan, quería contar esto. Ahora hablamos, Pablo Peralta, de la planificación. Bueno, las chicas llegan a jugar en primera división sin haber tenido esa sensación que tenemos los hombres en Argentina, sobre todo los que tenemos la edad que tengo yo, 55 años, poquito más, poquito menos, que hemos vivido esa ilusión de estar jugando en la cancha auxiliar y querer jugar un día en el estadio de primera. ¿Por qué no lo tienen? Porque directamente a los 14 años vienen, se prueban y están integrando la primera división sin haber transcurrido ni por divisiones inferiores ni por esa ilusión de llegar a jugar allá arriba. Llegan, se prueban y a veces no logran valorarlo, no por una cuestión que tenga que ver netamente con ellas, ni por falta de interés, sino porque no han podido vivenciarlo desde chicas, esta pasión futbolera y esas ganas, esa ilusión de estar jugando en categorías juveniles y ver cómo entrenan los de primera, ver cómo habla el técnico de primera, ver qué auto tiene el jugador de primera o la jugadora, en el caso de las chicas, poder ver para decir, y yo quiero tener un día ese auto, y seguramente se lo ganó jugando a la pelota. Bueno, las chicas hoy en Argentina no lo tienen, y sería fantástico que logremos eso entre todos y entre todas. La planificación del fútbol femenino, Pablo, es planificación de fútbol. Planificación de fútbol. Lo que pasa es que en el momento de plasmar la planificación en el ejercicio y en los juegos que hagas en la cancha, tendrás que transmitirlo teniendo en cuenta todo esto que hablamos, cuestiones de emocionalidad, cuestiones fisiológicas, cuestiones de conducta, cuestiones de afinidad. Pero la planificación es la misma.
es fútbol, es fútbol, solamente que lo juegan mujeres. Y yo estoy conectado con el fútbol femenino, me sorprendí cuando en el año 91 yo estaba haciendo recreación en una playa, yo soy recreólogo, entonces trabajo mucho desde el juego, me sorprendí porque en ese momento el fútbol femenino para mí era algo para marcianos, vamos a jugar al fútbol las pibas. Si yo tenía ese pensamiento, ya logré cambiar el paradigma. Organicé un partido entre mujeres en la playa. No sé, había 200 personas mirando ese partido de fútbol femenino. Claro, todavía resultaba medio gracioso. Ahora, cuando empezaron a ver que había algunas jugadoras que jugaban realmente bien en la playa, descalzas, con la pelota picando para cualquier lado, empezaron a respetarlo. Y ahí empecé a transitar un camino de fútbol femenino. Después trabajamos en un equipo que participamos en los torneos juveniles bonaerenses, que nos fue más que bien. Y bueno, ya no me sorprende el fútbol femenino. O sea que el fútbol es siempre fútbol. Isabela me está preguntando cuál es el aspecto más importante. Bueno, todos los aspectos que comenté antes, Isa. Esto que tiene que ver con las características de personalidad de las jugadoras. Y lo que tiene que ver con las cuestiones fisiológicas también. Si yo no estoy en conocimiento de cuando una de mis jugadoras está transitando sus días de su periodo menstrual, y bueno, es probable que según como a ella, como ella transcurra esos días, yo podré exigirle más o podré exigirle menos. Siempre es conociendo Isa, conociendo las características del grupo con el que estamos trabajando, como debe pasar en cualquier grupo. Las características de un grupo femenino, en lo general, tienen que ver con estas cuestiones que estuvimos conversando antes. Pablo me pregunta, hablas de la pasión, sí. ¿Qué motiva a la jugadora que se va a probar en un club y queda? ¿Qué la motiva? Jugar al fútbol, jugar a la pelota. Eso la motiva. Eso la motiva. Esto que yo contaba, antes era la muñeca para las chicas, la pelota para los hombres. Eso se rompió, muchachos. Sepan que si tienen hijas mujeres, es probable que tengan que acompañarlas a la escuela de fútbol. Y vayan. Yo recibo muchos mensajes de padres que me preguntan cuándo son las pruebas en el club. Es buenísimo, porque entonces no estamos frustrando a las jugadoras. Mis jugadoras de mayor edad me cuentan muchas historias de frustraciones que ellas han tenido de niñas, de adolescentes, por no poder encontrar un lugar donde jugar al fútbol. Eso es lo que motiva a las chicas. La pasión que también ellas tienen. No tenemos que transmitirles pasión. La pasión la traen. Lo que tenemos que transmitirles son algunas cuestiones que van por qué cosas valorar un poco más, porque carecen de esa valoración por no haberlas vivido de jóvenes. Pero lo que las motiva es la pelotita, es gritar el gol, es ganarle, es hacer así, sacarse la foto con el 4, algo que no me gusta mucho, pero sacarse la foto con el 4 cuando ganaron 4-0, o con la camiseta número 4 dada vuelta para marcar que hicieron 4 goles. Eso las motiva. Las motiva, como decía antes, a hacer 15 goles y gritar el gol 15º. Eso las motiva. Jugar al fútbol las motiva. Es eso. Es eso. Fabián habla de que se tendría que pagar más a las entrenadoras y entrenadores. Bueno, es una cuestión sobre la cual seguiremos trabajando. Y bueno, justamente Túa es muy probable que trabaje también sobre esas cuestiones de derechos de las y los entrenadores de fútbol femenino. Y por supuesto las jugadoras, ¿no? También. A ver si tenemos algunos comentarios más. Si podemos leer algunos más. Y ya estamos cerrando. Nada, me apasiona hablar de fútbol, me gusta mucho. Y bueno, está buenísimo compartirlo con muchos de ustedes. ¿Cómo hacemos con el reclutamiento? Bueno, generando respeto por el fútbol femenino para que muchos más se animen. Hay un montón de preguntas. Ramiro me pregunta si creo que hay que poner el fútbol en las escuelas. Seguramente sí. Alguien preguntó, es el profe Rodríguez, ¿cuántos años de Alemania estamos? Años 74 ya tenía clase de educación física, que se enseñaban todas las habilidades y había competencia intercolegial. Y claro, y sí,
Alemania nos lleva una gran ventaja, Rodolfo, en eso. Consejo para que las chicas se animen a practicar ese deporte, justamente eso, que se animen, que vayan, que rompan paradigmas, que alquilen canchas, que armen picados, que se asocien con otras jugadoras, con otras chicas que tengan ganas de jugar a la pelota. Bueno, muchos entrenadores, bueno, se escapan las preguntas porque son tantas. Yo voy a proponerles algo. La entrega o la no negociación del esfuerzo. Yo creo que cuando las chicas están convencidas de su potencial, no es que hagan esfuerzos. Eso es lo que yo concluyo. Bueno, profe Conte, sesiones para trabajar la simetría de edad. Bueno, justamente eso, profe. En primera división, me estoy refiriendo al profe Conte, que es uno de los preparadores físicos, el preparador físico de la selección mayor femenina, y trabaja junto con el profe Gabriel de Nava, también en la selección sub-20. El profe me pregunta cómo hacemos con tanta asimetría de edad. En primera división trabajamos del mismo modo, con las más pequeñas y con las más grandes. Consideramos cuestiones individuales, pero en el momento de ensayar el fútbol, en el momento de ensayar qué vamos a hacer el día del partido, por lo menos yo no hago diferencias entre las más pequeñas y las más grandes. Desde ya vamos cuidando algunas cuestiones que tienen que ver con ir generando este proceso por lo emocional y por lo físico, de no arriesgar tanto a las más pequeñas, pero la verdad, Maradona debutó a los 15 años en la primera división, el Kun Agüero también, Denis Ramírez también, y jugaban con jugadores ya avesados en primera división, así que con las chicas me parece que tenemos que animarnos a lo mismo. Ojalá pudiéramos tener chicas de 15 años que llegan a una primera división con una formación ya de base mucho más importante. Ahí hay que apuntarle. Bueno, les agradezco mucho a todos. Yo voy a volver a compartir en mi muro, ahora inmediatamente que terminamos la charla, mi dirección de email, mi número particular de WhatsApp para que pregunten lo que quieran y estoy siempre a su disposición. Cierro con el agradecimiento nuevamente a Técnicos Unidos Argentinos por la convocatoria y a trabajar mucho, muchachos, porque hay mucho por hacer en el fútbol argentino. Gracias.